Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, estamos aquí en De Primera Mano RD. Gracias a los amigos que nos sintonizan a través de Twitter, de Instagram y de Facebook. Y cómo no, aquellos que permanentemente nos dan apoyo en el canal de YouTube De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches en compañía de Gustavo Ramírez Merán. Yo soy Otniel Ramírez y estaremos rumbo a las 9 de la noche diciendo la verdad sin importar a quién le duela. Gracias también a aquellos que entran en este momento a www.noticias16.com.do. Bienvenidos. Buenas noches, don Gustavo Ramírez y Merán. Muy buenas noches, camarada Uniel. Un jueves que parece viernes. Hay una canción de Marc Anthony que dice que los martes parecen viernes, por eso cuando tú estás en compañía, en muy buena compañía. Hoy es un jueves que parece viernes. Aquí estamos. Su canal Noticias 16, su programa De Primera Mano RD. Gracias por el honor de permitirnos entrar a sus hogares, a sus televisores, sus teléfonos inteligentes, sus laptops y toda la tecnología que el mundo dispone ahora. Con todo, menos con miedo, y no es un jueves de TVT, esto es un jueves de verdad. Mira, pensando en eso de TVT, como dicen ustedes los jóvenes ahora. ¿Cómo va a ser? El próximo lunes se cumple justamente un año de el ascenso de Luis Abinader al poder. Después de 8 años de gobierno de Leonel Fernández y 8 años de Danilo Medina, llega un hombre de 50 y tantos de años, de tradición política, porque el papá de Abinader, de Luis, el doctor José Rafael Abinader, es una persona que aparte de venir del sector empresarial y académico, era un político reconocido, que fue senador, que fue candidato a la presidencia, que fue un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y de la antigua otrora Alianza Social Demócrata. Llega al gobierno con una promesa fundamental, una promesa de campaña. Una promesa basada precisamente en una necesidad que aparentemente los últimos 3 gobiernos, y hablo de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández y del señor Danilo Medina, no habían podido lograr llegar a cumplir, o no habían logrado cumplir, y tenía que ver con el tema de la corrupción. Al final, ganó Luis, y ganó una palabra que él vendió durante 8 años de campaña, sí, del 12 hasta el 16 y del 16 al 20, escuchamos con mucha frecuencia a Luis Abinader hablar del cambio. Y llegó al gobierno. Y ciertamente, debo decir, libre de toda mezquindad, que no es fácil para un gobernante asumir un país en las condiciones en las que estaba República Dominicana. Y estoy hablando, lógicamente, de una grave crisis sanitaria y con ello una grave crisis económica. Le tocó asumir en ese proceso y con adversarios políticos, como lo es el Partido de la Liberación Dominicana, con mucha malicia y con cierto control todavía del Estado y de las cosas que hay en el Estado Dominicano. El tema del cambio es muy pesado. Es algo que pesa bastante sobre los hombros del gobierno. Y yo siempre decía que hablar del cambio era más que hablar de una palabra. Hablar del cambio reflejaba un cambio de estructura de pensamiento, demoler los viejos altares y construir una nueva forma de pensar en la República Dominicana. Y eso iba, lógicamente, desde la lógica que había de que todo el que iba al Estado Dominicano iba a buscarse unos cuartos
hasta convertir al Estado en eficiente, capaz y autosuficiente. O sea, que no necesitara que para construir una acera, un contén, tener que coger dinero prestado. 12 meses después, hemos escuchado en estos días muchos teóricos de lo que ha sido el gobierno de Abinader. Y yo voy a hablar, y Gustavo, mi compañero, de aciertos y desaciertos, de aciertos y retos que tiene el gobierno por delante. Uno de los aciertos más importantes de este gobierno es el tema de la vacunación, Gustavo. Amigos televidentes, miren, hay que decir que desde el primer momento, fuera de las críticas que ha habido por negocios que se han hecho, por ejemplo, con el tema de la jeringuilla, que eso se quedó en el aire, la renuncia o destitución del exministro Plutarco y otras cositas que se movieron alrededor del tema de la vacunación, debemos decir que ha sido un plan noble y que ha logrado que la sociedad dominicana rápidamente se reinserte en una nueva normalidad, porque el COVID nos cambió todo. Sin embargo, hemos vuelto a caminar poco a poco, pero con la garantía de que no necesariamente el COVID nos va a quitar la vida. Y todo eso fue por el proceso de vacunación. Debo decir que la publicidad, que los planes, que el empeño que se puso en que por lo menos una parte de la sociedad se pusiera la 2, la 3 dosis, fue vital y se hizo el trabajo. Y yo voy a decir algo más. Pienso que el gobierno dominicano no jugó a la politiquería con el tema de vacunación por primera vez. Por primera vez un gobierno no convierte cualquier plan en un relajo, no. Tuvo una ventaja abismal con eso. Trabajaron en que simplemente la sociedad pudiera vacunarse para que hoy, por ejemplo, lugares como el Distrito Nacional Higüey, volvieran a caminar como antes, con sus medidas, con todo eso, pero ya libre del toque de queda, libre de las restricciones que había. O sea que el principal plan que el gobierno ha logrado y ha sido un plan efectivo, eficiente, bien llevado, ha sido el plan de la vacunación. Otra de las cosas que el gobierno de Abinader ha logrado es que el presidente se ha mostrado insensible al tema de la corrupción. O sensible, mejor dicho. Sensible, perdón. El presidente se ha mostrado sensible a ese tema. Cuando escucha de alguien de su gobierno que está relacionado con la corrupción, ha reaccionado rápidamente y ha mandado una señal de que el tema del cambio es un asunto que él está por lo menos convencido de que debe suceder. Si usted pasa lista, hay ciertas personas del gobierno de Abinader que recibieron, en lo que se investigaba el caso, fueron separados de sus posiciones. Y en su propio gobierno, el director de la Lotería Nacional, el señor Luis Michel Dicen, está guardando prisión en Najayo Hombres, producto de que manejó mal la cosa pública. Hemos visto a un Abinader que en determinados procesos ha echado para atrás y ha dicho, no, esto no puede ir por ahí. Muchos lo han criticado porque ha echado atrás, porque dijo una cosa y después echó atrás. No, eso es noble y es correcto. Cuando uno se equivoca, decir, no, esto no es así, esto es así, así, así. O sea que podríamos decir que aquella promesa del presidente Abinader de que designaba un ministerio público independiente ha sido una promesa que ciertamente la sociedad dominicana ha logrado obtener. Entonces, dentro de las luces de este gobierno, una de ellas, dije, era el tema de la vacunación y otra, el compromiso del presidente con el fin de la corrupción. ¿Qué retos tiene el gobierno por delante? Mira. Tiene retos sensibles, Gustavo, y ahí te voy a abrir. Voy a hablar de dos y luego te abro para que tú des tu opinión. Okay.
Uno de los retos fundamentales que tiene el gobierno del presidente Abinader y por el que la sociedad votó por él es el tema del endeudamiento. Ayer el expresidente Leonel Fernández, haciendo una crítica al manejo gubernamental, habló de que el gobierno había llegado al tope del endeudamiento porque en 12 meses ha tomado 13,000 millones de dólares. Estamos hablando de un ritmo de cerca de 1,000 millones de dólares por mes. Lógicamente, cuando hay un constreñimiento de la economía, cuando la economía se detiene, el gasto público avanza, o sea, crece, porque el gobierno tiene que emplear dinero para sostener diversos programas, como lo vimos, el programa fase 1, fase 2, quédate en casa, todos esos programas había que mantenerlos, y la única forma en que el gobierno obtendría dinero fresco era precisamente con el endeudamiento. El gobierno en 12 meses tomó 13,000 millones de dólares. Lógicamente la pandemia es una excusa, digámoslo de esa forma, que el gobierno tenía para poder tomar el dinero prestado. Pero ¿qué sucede, mis amigos? La pandemia ya ha llegado a un punto de estabilización. A partir del próximo lunes entra un nuevo ciclo donde el gobierno tendrá que demostrar que todo ese dinero que se tomó prestado fue por el tema del COVID, por la situación grave que había. O sea, eso es un reto, porque parte del discurso del cambio era el tema del endeudamiento. Por ejemplo, nosotros escuchamos con mucha frecuencia a la senadora del distrito, la señora Farideh Raful, que han querido recomponerle su imagen con el tema del Código Penal, pero lo están haciendo mal. Vi incluso a la señora Milagro Ortiz Bosch queriendo arengar. Milagro, una señora desactualizada de 95 años, queriendo arengar no, señora, por favor, deje que otro tome el control, vaya a su casa tranquila. Queriendo recomponer la imagen de Farideh. Farideh se puede tirar al alcalde pedáneo y va a perder. Y ella sabe qué hizo. Los sectores sociales, populares, religiosos, económicos del Distrito Nacional no votaron para ella por eso. Y no tiene que ver con que yo esté a favor o en contra de las tres causales. Ese no es el punto. Tiene que ver con la labor que debe jugar un legislador. Sin embargo, Gustavo, nosotros escuchamos con mucha frecuencia a la señora Raful hablando del tema del endeudamiento. Ese era su discurso todos los días. ¿Y qué pasó? Ahora ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda y no ha dicho nada de los 13,000 millones de dólares que se han tomado. Al contrario, ella lo ha aprobado. Pero por el otro lado, tenemos el caso de mi amigo José Ignacio Paliza, que era un gallito de pelea en el Congreso. Cada vez que iban a tomar un préstamo, los videos están ahí en YouTube, de cómo salía mi hermano José Paliza, como un gallo, a hablar. Entonces, por eso que yo digo que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Ahora él es ministro administrativo y no lo escuchamos decir nada de ese tema. No queremos que la imagen del cambio se deteriore por politiquería. Pero otra cosa, y con esto concluyo y te abro la trocha a ti, Gustavo, es el tema de la corrupción. Aunque el presidente tiene una voluntad en querer que el tema de la corrupción llegue a su punto final, yo me pregunto, ¿es la misma voluntad que tienen los funcionarios del gobierno o determinados funcionarios? Porque hay funcionarios que se han manejado con austeridad, con compromiso, con transparencia, pero hay otros que el accionar que tienen no es muy transparente, ¿no? Por ejemplo, mucha gente ha hablado del manejo que ha habido en el Ministerio de Educación y quiero ser respetuoso porque sé que el ministro está pasando por un proceso de dolor, pero él es ministro. Lo que ha pasado en educación este año, los procesos que hay internos y lo que se dice en las calles es que ha habido muchos procesos turbios.
podríamos decir que en términos de transparencia, o sea, en educación hay cero corrupción, ¿podríamos decir eso? Me pregunto. ¿Es el mismo compromiso del presidente de la República el que tiene el señor Carlos Bonilla, que hoy fue designado ministro de la Vivienda? Se creó el nuevo Ministerio de la Vivienda y él fue designado ahí, pero el señor Bonilla tiene muchos cuestionantes, a pesar de que ellos dicen y se expresan que tiene muchos cuartos, que ellos llegaron ricos al gobierno y por eso parece que están por encima del bien y del mal. ¿Puede decir el señor Bonilla eso? Que con él se llegó al cambio. Yo me pregunto, los procesos que él está llevando en OISOE, ¿esos procesos van por el buen camino? Me pregunto. Lo que ha pasado en los programas especiales de la presidencia con el señor Neney Cabrera, podríamos decir que todos esos procesos son transparentes, que no hay nada de gato entre macuto en esos procesos, que al igual que la basura que ellos tratan de esos vertederos que están manejando, no hay un mal olor en los procesos de licitación. Digo, ahí no hay licitación porque se le dio un decreto de emergencia. Pero en la movida de basura, en la movida de, ¿cómo se llama?, de tierra, en el movimiento de tierra, está todo claro ahí de quién lo está haciendo. Me pregunto. Y quiero hacer una pregunta final para que mi compañero, con su voz brillante y sus análisis, pues entre. Yo digo y me pregunto, el Ministerio de Agricultura, con el peor ministro que ha tenido la República Dominicana de Agricultura, ¿está todo bien ahí? Los caminos vecinales que se han asignado en el Ministerio de Agricultura, interparcelarios como le dicen, ¿a manos de quién fueron esos caminos interparcelarios? ¿Quién maneja las licitaciones en el Ministerio de Agricultura? El manejo de la crisis de los cerdos, de la fiebre porcina africana, demuestra que hay eficiencia. Me pregunto, una más, Gustavo, con el perdón tuyo. No, tranquilo. El recién pasado proceso de la OPRED, que lo mandaron para el 18 de agosto. O sea, estoy hablando de la licitación de la línea 2C del metro. Esos procesos están limpios. La asignación de 990 millones de pesos a la supuesta supervisión del metro de Santo Domingo, está todo limpio ahí. No va a haber escándalo en el futuro. No está preasignada esa obra. Yo me pregunto. Y finalmente, el famoso monorriel. Todas las licitaciones, o sea, todos los estudios dicen que es factible. ¿Qué compañía lo va a construir? ¿Quién lo va a supervisar? Podríamos decir que eso en el futuro no abriría comillas sobre la transparencia, sobre el tema de la corrupción y sobre el avance del Estado Dominicano y la cercanía de ciertos funcionarios a ciertos proyectos. Mira, hubo un análisis. Un año, a veces mucho tiempo, a veces es muy poco tiempo. Como llevamos todo este tiempo, este gobierno asumió bajo un estado de emergencia, un estado de excepción constitucional. Hemos estado encerrados, confinados, limitados en este primer año de gobierno. Ya habíamos heredado el mismo estado por 5 o 6 meses anteriores en la gestión funesta, desgraciada y perversa del Danilato. Yo esta mañana veía un diario de circulación nacional. Me gusta leer los periódicos en físico y tengo el privilegio de hacerlo cada mañana. Pues vi ahí unas encuestas donde todos los funcionarios, exceptuando 2, habían sido evaluados, no sé por quién, con unas notas sobresalientes, con unos índices de 91.7 hasta 98. Como el amigo Chu apareció ahí. Exceptuando esa evaluación
exceptuaba por debajo de los 90 puntos solo a 2 funcionarios. Y evidentemente que eso se hizo con todo el nivel de perversidad por un lado y de adulación por el otro. Pero esa es la política, esa es la República Dominicana, eso es lo que nos toca. Yo creo, Gabriel, que el presidente Abinader, que no tenía experiencia de Estado porque no había sido ni siquiera regidor, él como él, aunque tiene una larga militancia política y participación en política, no había sido ni siquiera regidor. Que el gabinete que le acompaña y los funcionarios, exceptuando a doña Milagros Ortiz, a Chu Vázquez, que había sido presidente del Senado, pero en la parte administrativa de por sí, lo que es la administración del Estado, es un gabinete que está aprendiendo a gobernar. Es como tú aprender a nadar dentro del agua, porque solo se aprende a nadar en el agua. Pues este es un gobierno que ha cometido novatadas, ha cometido errores muy serios, se han dedicado a gobernar hasta este momento pensando en los aplausos, pensando en qué van a opinar los opinantes de alquiler, los opinantes momentáneos, no sabiendo e ignorando que muchos de los seres humanos, y es una condición humana, la gente se acomoda a lo que más le conviene, donde se siente más cómodo, y nadar a favor de la corriente te puede llevar muy lejos, pero siempre te va a llevar a donde quiera la corriente. Montarte en la corriente vas a terminar donde termina la corriente. Por eso, económicamente a mucha gente le ha ido bien, a muchos le ha ido bien, y eso hay que felicitarle. El discurso y la posición de combatir la corrupción y la impunidad se limita solo a los actores políticos, y resulta que para que haya un corrupto debe haber un corruptor. ¿Dónde están los contratistas y los beneficiados y las empresas que se beneficiaron, por ejemplo, en la gestión, en el expediente de Coral? ¿Fueron solo los coralinos, los militares involucrados en eso, los beneficiados solo directos? Ahí falta mucha gente. Las empresas que negociaron con esa gente y que obviamente hicieron grandes negocios, faltan en el expediente. Es como el caso de Odebrecht. Es un expediente diseñado, confeccionado y ejecutado para que se caiga en la justicia, para hacer un entretenimiento, un divertimento, porque la verdad es que ahí no hay manera de condenar a nadie, porque por sospecha ya no se puede condenar a nadie. Entonces, este gobierno tiene muy bien una bandera y puntos a su favor con el tema del combate a la corrupción. Cuando hoy la presidencia de la República hace un spot y habla del tema corrupción, comete un error, y es que entonces lo toman como bandera de la presidencia de la República. Claro, es su gestión, pero estamos hablando de un Ministerio Público independiente, que es un eufemismo, y lo hemos dicho siempre, porque la Constitución Dominicana establece que el Ministerio Público es designado por el presidente de la República, el presidente de turno. Entonces, quien sea Procurador General de la República, en este caso Procuradora, y todo el equipo que le acompaña, necesariamente tienen que estar en la misma línea, en sintonía con el presidente de la República. Por eso está preso hoy Jean Alain Rodríguez y parte de su equipo. A propósito, ¿dónde andará el que está prófugo? ¿Cómo se llama? Un prófugo, uno que no aparece de ese grupo, y otros que habrán de ser oportunamente encartados en el expediente. Entonces, desacierto este gobierno. El manejo, por ejemplo, de esta fiebre porcina africana. No es presidente Abinader reunirse con los enchacabanados y encorbatados de la Junta Agroempresarial Dominicana. Esa institución está maleada, es un antro. El dueño de esa Junta Agroempresarial es José Ramón Peralta. Y aunque el exministro de Agricultura, Osmar Benítez, presidente eterno de ese asunto, le sirvió de anfitrión, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Obviamente, nosotros que
no podemos pretender ni pedirle que a ustedes que están gobernando hagan una revolución real, porque los ricos no hacen revoluciones. Hay cambios sustanciales y se nota. Pero el presidente, el cambio tiene que llegar a la barriga de la gente. El cambio tiene que llegar al estómago del dominicano. No podemos seguir hablando de cambio cuando evidentemente muchos lo que están tratando de hacer negocios personales o rindiéndole pleitesías a quienes están maltratando, torturando al pueblo. Cuando los precios de los productos se encarecen de manera inalcanzable, eso no es cambio, es un cambio, pero es un cambio negativo. Entonces, vamos bien, pero hay que enderezar el rumbo, porque dicen los ibaeños en un lenguaje muy, muy religioso, si esta procesión no dobla, no sé cómo que termina la frase, pero siempre dice, si esta procesión no dobla, es decir, no vamos a llegar al santuario. Bueno, entonces hay que reflexionar. El mismo Fernández, en un acto que tuvo, habló del tema de los precios de los pollos. Y eso es un problema que yo sé que no es culpa del presidente de la República, pero es culpa del ministro de Agricultura. Porque los precios del pollo aumentaron, porque los productores de cerdo están quebrados por culpa del ministro de Agricultura. Ayer escuché al presidente decir prácticamente que no va a hacer cambios, eso fue lo que yo entendí. Bueno, pero yo no creo, aquí hay que hacer cambios, presidente. El ministro de Agricultura hay que quitarlo, porque el mal manejo que le ha dado al tema de la fiebre y a todos los temas, desde que ese señor llegó a Agricultura, yo no me he escuchado problema ahí. No hay un mes donde yo escuche que ese señor haya producido noticias positivas. Mucho cuento, mucha vaina y al final el país fuñido. Entonces yo soy de lo que digo, presidente, que usted tiene que quitarse determinados personajes de su gobierno que no están operando para usted. El ministro de Agricultura, cada acción que lleva a cabo, parece que es para dañarle a usted lo bien que va. Entonces, Gustavo toca un punto nodal, el tema de los precios de los alimentos. Si el ministro de Agricultura no tiene la capacidad, el manejo, la inteligencia, la perspicacia, la planificación, de en medio de un escenario de crisis, entender que el arroz puede tumbar, poner y quitar gobierno, que la carne de pollo son los votos de quitar o poner gobierno, entonces, presidente, ese no es un ministro de Agricultura. Ogniel, yo era muy muchacho, adolescente, comenzando la adolescencia, cuando en el gobierno de Jorge Blanco, aquí hubo una escasez de arroz que casi tumba al gobierno. Fue en ese entonces cuando yo conocí al expresidente Hipólito Mejía y le pregunté que me explicara el uso del arroz como instrumento político. Esa pregunta que se la hice a él siendo yo un muchacho, no se me olvida nunca a mí ni a él tampoco. Con el estómago de la gente no se puede jugar. Los precios de los productos de primera necesidad están inalcanzables, abusivos. Y aquí la tierra no se pudrió. Aquí no hemos tenido una sequía de 7, de 8, 9 meses. Aquí el problema de nosotros es el ministro de Agricultura. Más nada. No. Más nada. Señores, usted dirá, O'Neill lo está personalizando, Gustavo. No. Miren, las políticas públicas que tienen éxito, nosotros acabamos de hablar de ellas. Hablamos de la vacunación, hablamos de la intolerancia del presidente hacia el tema de la corrupción. Podríamos hablar del turismo. David Collado no es santo de mi devoción, pero hay que decir que el presidente de la República, junto con David Collado, junto con Joel Santos, han recuperado el turismo en República Dominicana y las asociaciones y los hoteleros. Se ve recuperado el turismo. Ahora, el tema de la alimentación, que es un tema, señores, Gustavo lo acaba de decir, el arroz como arma política, el pollo como arma política. Eso no lo soporta nadie. Vamos a ir al cambio. Al regreso abrimos nuestras líneas y conversamos un poquito más.